Buenas tardes, mis apreciados. En este tercer tópico de esa historia que aparece en Primera de Samuel, vamos a mirar ahora un contraste de lo que fue la vida de Jesús, para que tengamos como un equilibrio entre esa vida miserable de Nabal, pero esa vida de entrega, de sumisión de Jesús. Vamos a pedir la bendición. Padre, danos tu bendición en esta tarde. Estamos estudiando tu revelación para evitar que suframos de psicosis emocional y alteraciones de cada uno de nuestros sistemas que gobiernan nuestro ser. Danos tu bendición en esta tarde, lo agradecemos en Jesús. Amén. En el huerto, Jesús pasó por una condición altamente emocional. Estamos hablando en el Getsemaní. Se hallaba perplejo y desorientado. Psíquica y físicamente recibía los efectos adversos del estado de profunda excitación, desarrollando temor, terror y temblor. Y vamos a ver en San Marcos 14, 33, el verbo que utiliza el apóstol para describir esta situación. Vamos al relato bíblico de San Marcos, capítulo 14, versículo 33. San Marcos 14, 33, la Sagrada Escritura dicen así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús experimentó la tristeza y la angustia. ¿Y por qué la angustia? Que refleja una condición de ansiedad que estaba incomodando física y emocionalmente al Salvador al punto de hacerle casi desaparecer la paz. Podemos considerar que en el trastorno emocional, que fue más agudo y profundo a medida que avanzaba en la experiencia del huerto, a punto que llegó a decirle, ahí en San Marcos 14, 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y angustiado, Jesús oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, narra el libro de San Lucas, capítulo 22 y 44. Pero en esta escena encontramos que Jesús no se refugia en sí mismo. Jesús se refugia en su Creador, en su Padre eterno. Él no se refugia en sí. Él no se refugia en el ser humano. Él se refugia en su Padre celestial. Dice, angustiado, oraba con mayor intensidad, con mayor entrega, con mayor sumisión, de modo, dice Lucas 22, 44, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Leíamos en todas esas alteraciones fisiológicas y bioquímicas en el anterior portal de que había una vasodilatación, entonces sus venas, sus arterias se dilataron de tal manera que sangre salía de su ser. Vivimos tiempos de crisis asfixiantes, cada uno de nosotros. La humanidad está golpeada por una vida azarosa que está conduciendo cada vez más a tal desequilibrio emocional, hasta el punto que ha llevado a considerar a la comunidad científica y los especialistas en todas estas enfermedades psicoemocionales. Ellos dicen que para el 2030 la enfermedad mental funcional será la segunda causa de enfermedad en el mundo.
Ya Dios se lo había revelado a Elena White, donde ella escribió el ministerio médico, el ministerio de curación. 9 de cada 10 enfermedades tienen su génesis en la mente. Y leíamos en el primer tópico, el ministerio de curación, el capítulo titulado La cura mental, en la página 185, primer párrafo, que muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo, que cuando una está afectada, la otra simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión, la ansiedad, el descontento, el remordimiento y el sentimiento de culpabilidad que menoscaban las fuerzas vitales, llevan al decaimiento y a la muerte. Y por eso la comunidad científica dice que para el 2030 la enfermedad mental será la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y esto está dando fiel cumplimiento a las palabras de Jesús que lo anticipó hace 2000 años en la última profecía del libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 26, donde dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra. El doctor Lucas se anticipó a este cumplimiento que dicen que posiblemente en el 2030 va a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y ahí en Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por causa del temor. ¿Qué leíamos en Génesis 3:10? Tuve miedo y me escondí. Cuando nos separamos de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no tenemos comunión con Dios, tenemos miedo y hay expectación de todo esto que se está presentando a nivel mundial. Este mundo es un lazareto, este mundo le pertenece al demonio y él lo que está haciendo es cómo destruir la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Ellen White escribió en Profetas y Reyes, en la página 207, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza, una melancolía que ningún bálsamo humano podrá disipar, como resultado de que el Espíritu de Dios se está retirando de este mundo. Profetas y Reyes, página 207, está muy cerca. Y la comunidad científica lo viene gritando al unísono por doquier. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Y hoy encontramos a la gente triste, deprimida, ansiosa, angustiada, y a veces por cosas valides, es decir, por cosas insignificantes, por cosas que no tienen fundamento para que esos síntomas emocionales estén robándome mi paz, mi alegría. Recuerde que cuando yo pierdo la paz, pierdo la alegría y me vuelvo una persona resentida, amargada. Y yo no creo que ustedes quisieran vivir con una persona resentida, amargada. Y más teniendo en cuenta la influencia que eso genera en los procesos de convivencia en la naturaleza humana. Hoy es mucho más necesario escuchar la invitación del Salvador en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados, fatigados, estresados, deprimidos, ansiosos, que yo os haré descansar. Es el llamado amoroso, es el clamor de un padre que ve nuestras circunstancias. Venid a mí. Pero nosotros vamos al profesional de la salud. Nosotros vamos a buscar en la gente que no tiene conexión con el Creador, con lo divino, a pedirles consejo.
Pocos temerosos de Dios hay en este mundo que nos puedan dar una orientación eficaz, basada en el consejo divino. Él, como recibió los golpes de la justicia divina y bebió la copa de la ira judicial que nosotros debimos soportar y beber, nos invita para que aceptemos las vías alternativas que a través de sus heridas de gracia ha abierto para que no seamos dominados por los estados psicoemocionales que hoy por hoy afectan la humanidad. Nos roban la paz, la tranquilidad, el gozo, el anhelo, el deseo de crecer y ver desarrollado nuestros seres queridos. El Ministerio de Curación, en la página 387, la sierva de Dios por inspiración escribió lo siguiente: mientras permanezcamos en el mundo, en este mundo que es un lazareto, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple. Y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos, prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones de este mundo. Día tras día y año tras año iremos venciendo cada una de estas adversidades hasta llegar al noble heroísmo que Dios espera en cada uno de nosotros. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, porque Él lo vivió en el Getsemaní. No lo podemos vencer sin ánimo resuelto, sin un propósito firme, sin una continua vigilancia y comunión con Dios. Cada cual tiene su lucha. En el hogar cristiano, en el capítulo titulado Una asociación feliz, en el capítulo 16, la última parte de la página 99 y la primera parte de la página 100, dice así: muchas veces uno descubre en el otro flaquezas y defectos que no sospechaba, pero los corazones unidos por el amor divino notarán también cualidades desconocidas hasta entonces. Procuren todos descubrir las virtudes más bien que los defectos. Muchas veces nuestra propia actitud y la atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en otra persona. Y es muy interesante como el Señor lo dice: la comunión con mi prójimo es el medio donde Dios nos muestra el quebrantamiento para poder crecer. Es a través de mi ser querido, a través de mi vecino, de mi amigo, de mi compañero de labores, de estudio o de la comunidad religiosa donde yo asista. Es a través de esa persona que el Señor va a mostrarme mi quebrantamiento, qué va a quebrantar en mí, qué va a eliminar, qué va a sacar, qué va a pulir para yo llegar a ser esa experiencia de fe que Él quiere que nosotros seamos. Y para ello nuestras acciones deben de ser consecuentes con lo que decimos y hacemos en el día a día. Y Mateo 25:40 dice: ¿cómo es el trato que nosotros le damos a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, a la corona de la creación, como dice el Salmo 8? Nuestro diario vivir debe ser por testimonio, no por argumentos, no por lo que dice fulano, perencejo, sutanejo, no por lo que hablan, predican, es por la vivencia diaria. Y esa vivencia tiene dos características muy importantes. La primera, ese perdón que sana la herida, pero esa oración que la cicatriza. Porque no solamente debo pedirle perdón o perdonar a mi agresor, sino que debo orar por él, debo clamar por él, debo gemir por él para que esa herida sane en él y sane en mí.
Y por ello el ideal de Dios es que todos reflejemos su carácter en el trato con los demás. ¿Por qué? Porque ese es el derrotero. Recuerden que lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 7, que hasta que no sean sellados los siervos de Dios. Y el primer capítulo de Ministerio de Curación dice, nuestro Señor Jesucristo vino como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Vino a enseñarnos cómo vivir, cómo servir, cómo amar, cómo perdonar, cómo respetar, cómo ayudar. Y quizás miremos un texto más del libro de San Mateo, capítulo 6. En el libro de San Mateo, capítulo 6, vamos a mirar primero el capítulo 5, donde dice en el versículo 13, Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ese verbo soy es el verbo ser, ese verbo ser que aparece describiendo la naturaleza alterocéntrica de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra, somos llamados a ser respuesta, somos llamados a ser solución, somos llamados a ser oportunamente la luz de esa mente, esa persona agobiada, angustiada. Y cuando aquí Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando narra de que vosotros sois la sal de la tierra, en el libro Discurso del Maestro de Jesucristo dice que la sal es el amor. Y por eso el amor sana cualquier enfermedad. Ustedes recuerden en Primera de Corintios capítulo 12, donde se habla de los 9 dones que Dios le da a la iglesia. El don de sanidad, el don de sacar demonios, el don de profecía, el don de milagros, tantas cosas hermosas allí. Pero en el versículo 31, quizás leámoslo, Primera a los Corintios capítulo 12, Primera a los Corintios, capítulo 12, y el versículo 31, después de hablar de esos 9 dones, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ese camino está trazado en Primera Corintios, capítulo 13, versículo 13, donde dice, y ahora, es un adverbio de tiempo continuo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor cubre multitud de pecados, el amor sana cualquier enfermedad, cualquier barrera, cualquier prejuicio. El Señor quiere que nosotros aprendamos a ver a nuestro semejante en la experiencia de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, en esperanza, en fe y en amor. Pero nosotros a veces ya hemos perdido la esperanza, este no cambia, este sigue siendo lo mismo. Cuando nosotros somos el derrotero, cuando nosotros somos el medio, el puente que Dios quiere usar para que esa persona sea renovada, restaurada, santificada, vindicada. Quiera el Señor que podamos entender este mensaje tan sencillo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu experiencia en el Getsemaní. Muchas lecciones grandes hay para cada uno de nosotros, porque tú te refugiaste en tu Padre infinito, y no como nosotros, que cuando tenemos luchas nos refugiamos en sí mismo o en nuestro semejante. Danos tu bendición, tu fortaleza, que tu Espíritu día a día nos guíe, Señor, para encontrar la ruta de la salvación. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.